Segunda parte del tema, el otro evangelio. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este nuevo episodio de nuestro podcast Entre Amigos. Un inmenso placer poderles saludar. Espero en el Señor que este episodio les sea de gran bendición, les sea de gran ayuda y que juntos logremos entender el por qué el Señor nos llama siervos. Y como siempre, siervo, ¿verdad? Ese saludo, ese es del otro evangelio, ese saludo no es del verdadero evangelio. Ay. Ese saludo es como... Ese saludo, hola, ¿qué tal? Pero señor ¿Cuánto Luis, tiempo sin verle? caramba. Bueno, señores, gracias, de verdad, muchas personas reportando de que ha sido de bendición esto lo que estamos haciendo. En ese fin, para edificar, para enseñar, es una honra, es un honor poder hablar de la palabra de Dios y compartir estas enseñanzas muy puntuales que lo que generan en nosotros, pastor, ese cambio, o deben de generar ese cambio en nuestras vidas. Así que sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos. En el episodio anterior, nosotros estuvimos hablando sobre el otro evangelio. Y resulta chocante, ¿verdad? Resulta inquietante el hecho de escuchar la palabra el otro evangelio. ¿Por qué el otro evangelio? El apóstol Pablo en su momento definía el evangelio como algo suyo, como algo propio. Decía, mi evangelio. De todo esto se han creado muchísimas doctrinas, se han creado muchísimas enseñanzas de lo que Pablo estaba tratando de decir. Algunos señalan incluso escritos de Pablo como no inspirados por el Señor, sino inspirados por la conclusión de Pablo, por la lógica de Pablo. Y hay que decir que Pablo era un filósofo. Pablo era un abogado, Pablo era un hombre letrado. Y que de una manera u otra, pues nosotros pudiéramos confundir lo que Pablo dice acerca del otro evangelio. Se ha escuchado el evangelio de la sanidad, se ha escuchado el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El evangelio de las visiones, de las misiones. Pero cuando nos referimos al otro evangelio, ya usted lo escuchó en el otro episodio, tiene que ver con el evangelio del servicio. Debemos y estamos llamados a servir. Y decíamos, haciendo un resumen de todo esto, que lo que el Señor nos llama a hacer tiene que ver mucho con la salvación, Jerry, y nuestros oyentes y nuestros televidentes. Tiene que ver con el hecho de yo saber qué es lo que realmente fui llamado a hacer. Y vamos a partir entonces de allí, de lo que Dios nos llamó a hacer. Bueno, yo antes de entrar en lleno, un traguito de café para relajarme, usted entró. Pero señores. Bueno, hablar del otro evangelio, yo creo que se hace necesario. ¿Es el del café? Sí, hay muchos que lo condenan. El café. Pero entiendo que... En el cielo se dará café. Sí, sin duda. Ese dique de entrada. Lo mejor que ha creado Dios. Él nos dirá, bueno, allá en la tierra todo era lo contrario aquí. Aquí ahora, allá ustedes daban café cuando había muerte. Ahora no, que ahora hay fiesta. Si fuera argentino, el argentino dijo, el argentino dice, lo mejor que ha hecho Dios, yo y después el café. Su santísimo. Pues mire, mi parte va por ese yo, pastor. Dios mío. Ahí está la parte. Esa parte del evangelio, como lo quiero descifrar. Y es aquellos que entienden que no necesitan comprometerse. Y ese evangelio que yo hago en mi día a día, donde si me preguntan, ¿quién es tu pastor? Bueno, mi pastor es Raudy Marte. ¿Cómo va a ser? Sí, incluso lo pongo hasta en mi currículum. Lo pongo como garante, como referencia. Pero cuando hay un llamado directamente en la casa de Dios, que se necesita, por ejemplo, presencia, que tu don y mi don sean puestos al servicio de la casa,
Pero ahí yo no estoy. Ya yo estoy creando un evangelio a mi imagen y semejanza. Ya yo estoy poniendo mis principios, mis valores. Y esa parte de no someterme. Mira, necesitamos tu presencia porque tú tienes, por ejemplo, tal talento o tales dones. Y tú no quieres como que te persigan, porque la gente dice, ¿qué pastor me tiene? Eso es una llamada, que si yo no vengo, a mí no me gusta esa presión. Y ese evangelio que voy creando yo, entendiendo que es así tan insípido, que nadie tiene que molestarme, que nadie tiene que darme ese seguimiento, que yo tengo que ser esa persona que voy cuando Dios me hable. Dios es el que tiene que poner eso en mi corazón. No es verdad que yo me voy a congregar porque el pastor me esté llamando. Hay gente que se acondicionan en ese punto. Y es como esa parte de ese evangelio que yo creo que lo estoy haciendo bien y que esos extremos, porque lo justifican, dicen, no, es que es mucho extremo, yo no tengo que estar en la iglesia todos los días. Es que usted no está yendo todos los días, amado o amada. Usted está yendo 2 o 3 veces por si acaso a la iglesia. Pero quiera Dios y que no vuelvan. Quiera Dios y que pero el punto es que no vuelvan, que no vuelvan porque aguante, porque que van a dañar el cuerpo. Es mejor que ese tipo de gente no vuelvan, no aparezcan. Dañan, pastor. Sí, dañan totalmente el cuerpo. Parecen una bacteria en el cuerpo. ¿Cómo así una bacteria? ¿Usted me asustó ahora ahí? Es una enfermedad. El tipo de gente así, de verdad, uno no debería insistir en tipo de gente así. ¿Contamina, pastor? Demasiado. Primero, contaminan el corazón del pastor, que son de las cosas que nosotros deberíamos siempre tratar como de lidiar. Cuando el corazón del pastor se contamina, es difícil, de verdad, que uno pueda ministrar con libertad, que uno pueda hablar con libertad. Y como el alma ya está encallecida, está enferma el pastor, se hace muy difícil, de verdad, poder ayudar a otros. Entonces, ese tipo de gente que tiene ese tipo de pensamientos no debería volver. Tiene que buscar un lugar donde él se sienta o ella se sienta libre para hacer lo que entienda y considere. ¿Usted sería, pastor, un garante, vamos a decir, de una persona así? No, de ninguna manera. Mira, necesito, pastor, ponerlo como referencia. No, de ninguna manera, manera. Yo una vez le dije incluso a una hermana, mire, no me ponga en su currículum porque usted sabe que yo no voy a decir mentiras. Yo no voy a mentir. Pero ¿y por qué, pastor? Porque usted sabe que yo necesito ese trabajo. Sí, pero usted no es una creyente fiel. Si ellos me preguntan por usted, yo no voy a tener una referencia que decir sobre usted. Entonces yo preferí que no me pusiera en su currículum. A alguien que ella puso de la iglesia lo llamaron y esa persona me llamó y me dijo, ¿qué digo? Digo, yo no sé. Porque usted fue que le dijo que sí, que lo pusiera en su currículum. Yo no. Hay complicaciones ahí. No, pues yo no fui que dije lo contrario. Entonces, si nosotros de una manera u otra tenemos ese tipo de gente ahí, necesitamos de verdad eliminarlo. Sanar eso, pastor, por un hongo, como usted decía. Sí, claro. Hay un escritor llamado Lucas Ley que él mortalizó una frase. Es familia de Frito Lay. Digo yo, porque... Entonces, Lucas Ley hablaba, que no sé si fue algo que él escribió o lo escuchó en otro lado, pero él decía que nosotros contratamos a las personas por su talento y la despedimos por su carácter. Tremendo, ¿eh? Entonces, yo pudiera contratar a Raudin como un buen ingeniero, decirle, bueno, Raudin, nosotros en la iglesia necesitamos a alguien que nos ayude con audiovisual, que nos ayudes con las cámaras, que nos ayudes con el sonido, con redes sociales, etcétera. Bueno, perfecto. Bueno, mira, nosotros te vamos a pagar tanto. Yo lo estoy contratando. Yo no estoy hablando de alguien de la iglesia que diga, no, a mí no me... Un forastero, ¿no? A mí no me paguen. Que por lo regular, el siervo de Dios o el que sirve dentro de la iglesia lo hace sin ninguna retribución, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, yo contrato a Raudin para eso. Él comienza a hacer su trabajo, etcétera, etcétera. Pero resulta que Raudin tiene un carácter que apesta, un mal temperamento. Raudin es un tipo que no sabe trabajar
en grupo, no sabe trabajar en equipo. Rowdy, que tiene un mal carácter, que tiene un mal temperamento, no está mostrando que es un siervo de Dios, porque del tema de eso se trata, de que nosotros somos siervos de Dios. Si yo digo, soy un siervo de Dios, el Señor me tomó, es más, nos atrevemos a pronunciar incluso el texto que dice que nosotros somos siervos inútiles. Y cuando yo digo siervo inútil, yo tengo que entonces hacer eco de esa palabra. Yo no puedo pretender que al siervo del Señor se le tenga que rendir pleitesía, poner una alfombra roja y ser un llanero solitario. El siervo de Dios no se maneja de esa manera. Si uno va al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de lo que dijo Josué en el capítulo 25, verso 15, si mi memoria todavía está media buena. Yo y mi casa serviremos al Señor. Elijan ustedes a quién servir. Si van a elegir a Dios o van a elegir a los dioses de sus padres, si van a elegir a los dioses de los amorreos, etc. Cuando yo veo a Josué, Josué no está diciendo de que él va a ser un gran líder, que va a ser un gran empresario, que va a ser un gran hombre de Dios, va a ser un hombre gran o muy famoso. Él está hablando básicamente de servir. Yo voy a servir junto con mis hijos, junto con mi familia, al Señor. Listo. Es la palabra servicio que nosotros tanto decimos, que nosotros tanto hablamos, pero que no queremos vivir. Esa parte de servir se oye como muy bonita, pero en mi evangelio yo necesito ser servido. Me explico. Yo necesito que mi pastor, que mis hermanos me llamen, me busquen, me visiten. Y entiendo que eso es el evangelio, es yo recibir. Es el que me den ese seguimiento, es que me den esa llamada. Y en mi evangelio yo tengo un inventario, porque yo estoy mirando las redes y veo que han subido fotos que van a la casa del hermano y de la hermana, pero en mi casa no van. Pero yo te pregunto, querido hermano y hermana, ¿tú te unes a esas visitas cuando se anuncian en el chat de que vamos a visitar tal hermano? No, te hace el indiferente, más bien no apoya esa parte, pero necesita que la iglesia se identifique por ti. En tu evangelio, tú entiendes que el pastor lo que hace es, cuando te llama, es regañarte. En tu evangelio tú estás creando esa parte de que tú tienes una necesidad, tú necesitas que te llamen. Tú necesitas que el pastor esté ahí para ti, que los hermanos estén ahí para ti, que tú sabes lo que es eso, que lo que me ha pasado y no me han llamado. Esta es la hora que yo no he recibido esa llamada, pero te pregunto, ¿lo haces? ¿Tú llamas? ¿Está interesado? Por lo menos pone un amén cuando se hace un llamado que se necesita la oración por tal hermano. Cuando tú te revisas, te estás mirando que ese evangelio está rancio. Ese evangelio hace rato que se venció. Ese evangelio que tú has creado para ti, en quedarte en tu casa, en que tú necesitas es que se preocupen por ti, que tú no eres parte de eso, que no es necesario porque ya el hermano fue, pero tu presencia es necesaria. Hay hermanos que están esperando también tu reacción, de que tú lo busques, sí, claro, de que tú dé ese inicio de esa llamada. Pero hay gente que le gusta en su evangelio recibir llamadas, que lo llamen, que lo busquen, que lo carguen, que lo tomen en cuenta. Y porque ellos entienden que tienen un talento, si ellos entienden que hay que siempre exonerarlo y que darle el púlpito, porque ellos están llenos de virtudes y de dones, y que el pastor no le tome en cuenta porque el pastor le ha cogido con él y que él entiende de que le están persiguiendo, que él ha considerado hasta cambiarse de la iglesia. Ese es el evangelio. Sí. Yo soy su segunda voz. En ese evangelio, ese evangelio me hace a mí ser una persona egoísta. Porque lo que yo recibí por gracia no lo estoy dando por gracia, es lo contrario. Lo que yo recibí por gracia, ok, me lo como y chévere y lo reposo. No lo comparto. Me cuesta incluso hablarle al vecino del evangelio, del verdadero evangelio. Pero ¿cómo le voy a hablar del verdadero evangelio si no vive dentro de mí?
Si el evangelio que yo tengo, si el evangelio que me está consumiendo a mí es el evangelio que yo me cuesta hasta decirle buenos días al vecino, me cuesta decirle, mostrarle una vida intachable delante de su presencia de Dios. O sea, de que ellos no ven a este hombre firme, porque dicen acá, pero él es cristiano, pero no va los domingos, un domingo sí, un domingo no, y cada vez que se arma un junte, él está. O sea, ¿qué tipo de evangelio es? Porque la gente no necesariamente tú tengas que mostrarle el verdadero evangelio. Ellos lo notan sin tú hablar. Aún tu comportamiento, tu llegada, incluso los vecinos se dan cuenta que tú eres cristiano. Tú no tienes que ponerte aquí en Zoom ahí. Soy cristiano. ¿Me crees? Pero eso es parte... Eso es Para parte, nada. Por ejemplo, eso es parte del comportamiento. Eso es la conducta. Si yo tengo buena conducta, mi servicio va a ser de manera natural. Yo le voy a servir a la gente de manera natural. Estamos en el mes de julio. Usted verá este episodio en el mes de julio y los demás también. Y una de las cosas que yo quisiera hablar con la iglesia es justamente el hecho de pasar de la A, B y C a otras letras del abecedario. Cuando Jerry hablaba hace un momentito, yo comencé a analizar lo que él decía. No predico en el púlpito, eso se llama inmadurez. No me toman en cuenta, se llama inmadurez. No me llaman, se llama inmadurez. Quiero que sepan que yo tengo talentos y dones, eso se llama inmadurez. Quiero que me den el trato que yo merezco. Que me honren. Se llama ego, eso se llama ego. Y esa persona es una persona inmadura. No ha conocido a Dios. Yo creo que deberíamos ya pasar de la ABC del Evangelio a algo superior, a algo más maduro. Yo decía hace unas semanas en la iglesia que la gente se incomoda por tonterías. Ya de verdad deberíamos pasar de esa tontería de que si el vecino me puso la basura al frente, que si me cortaron el agua, que si aquel hizo tal cosa, que si no me saludaron, que si no me abrazaron. Todas esas cosas son parte de la inmadurez del creyente, del no conocer a ciencia cierta a Dios. De verdad, yo le decía justamente a una oyente en la radio esta semana que me hizo una llamada y comenzó a hablarme sobre una situación que tenía. Y yo le decía a la hermana, pero al final, ¿cómo se siente usted cuando hace algo dentro de la iglesia? Yo me siento bien. Y le gusta que los hermanos le halaguen por lo que hizo bien. Sí, claro que sí, que se siente bien. Y le dije, eso es parte de su ego. Eso es parte de su orgullo. Entonces quiere decir que si usted no hace nada en la iglesia, de donde la gente lo puede estar viendo, entonces usted entiende que no es parte del cuerpo o parte de lo que usted está haciendo. Debemos llegar a un punto ya de honestamente de madurez. Debemos llegar a un punto de saber que esto no se trata de mí y revisar profundamente mi corazón. Pues yo le decía a la hermana, ¿cuántos pastores tiene su iglesia? No, mi pastor. Entonces, él es el pastor de la iglesia. Por más que usted quisiera cambiar las cosas, él es el pastor de la iglesia. No intente usted pastorear a quien debe pastorearla a usted. Entonces, el gran problema nuestro es que no sabemos a lo que Dios nos ha llamado, no sabemos cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo porque todos queremos ser cabeza. Dijo Pablo, si todos somos cabeza, ¿dónde queda el cuerpo? Es complicado. ¿Dónde queda un cuerpo como el de Raudy? Así, Sí. un cuerpo flaquito. Sí. Raudy tiene 3 cuerpos de los míos. Entonces, no, tampoco. 2. Entonces, si todos somos cabeza, ¿dónde queda el cuerpo? Si todos somos manos, ¿dónde quedan los pies? Yo tengo que saber qué yo soy delante de Dios o quién soy para Él. Soy un siervo del Señor. Y el pasaje que tomamos la semana pasada, Jerry, fue el pasaje del buen samaritano. Y el servicio tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con la vida eterna. Cuando yo soy una persona que sirvo a Dios, el Señor lo compara con la vida eterna. Incluso la discusión que se tiene con el intérprete de la ley que se levantó tenía que ver con la vida eterna. Teológicamente tenía que ver con el Mesías, tenía que ver con el Salvador, con Emmanuel, con Dios con nosotros. Porque le dice que se levantó un intérprete de la ley para probar al Señor. Y le llama maestro, que es como el tipo de gente que trata como de marearte.
de que te dé un vértigo por allá arriba y luego aprovecharse de ti. Pero Jesús era experto. Jesús se tomaba su pastilla cada mañana para evitar ciertos vértigos. Sí. Detrás de cámara gozan. Sí. Bueno. Entonces, perdón, Jerry. Cristo, que está en este contexto, él le dice, mira, el intérprete de la ley, ¿qué yo puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú lees? Y aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Servicio, vida eterna, va muy de la mano, y eso es un gran peligro al que nosotros nos enfrentamos hoy. Tremendo, tremendo. Creo que en esas dos palabras se resumen muchas cosas. Y cuando digo muchas cosas, yo creo que es el comienzo de la vida. Sin duda. El tú reconocer de que Dios lo es todo. Y ese es el punto del el otro evangelio. Que el otro evangelio actúa como de una manera automática, pero fuera de lo que dice la palabra de Dios. El otro evangelio busca primero las añadiduras antes que a Dios. Eso hace el otro evangelio. Claro. El otro evangelio es muy preocupado en mí. Soy yo lo importante, soy yo el que debo de salvarme. Cada quien tiene su vida, yo tengo la mía. Y yo entiendo que así es que funciona, así yo me voy a ganar el cielo. Y Dios lo que está buscando la manera de llamar tu atención, de que tú entiendas que el evangelio que tú has creado en tu mente es un evangelio que no funciona. Es un evangelio que cada día te está ahogando, te está envolviendo como esa serpiente. Y al fin y al cabo, cuando te triture, te va a tragar. Y no obstante que te tragues, el fin de todo es que cuando ven a ver no va a haber tiempo de tú recapacitar. Y Dios anda buscando eso, de que tú entiendas que esa misericordia que Él tuvo contigo, conmigo, cuando estábamos en ese lodo cenagoso, que Él nos sacó y nos puso ese nombre de ser cristiano, que tú honre ese nombre. ¿Cómo yo puedo honrar a eso que hizo Jesús en la cruz? Bueno, ahí yo tengo el prójimo. Identificarme por la necesidad. El verdadero evangelio es de preocuparte por ti y preocuparte por los demás. Esto es menos de ti, más de Dios y más de los otros. No busques tu propio bien, sino el bien de los demás. O sea, es como sacarme yo de la ecuación y entender que si el Espíritu Santo mora dentro de mí, como lo sé que mora, es lo que va a hacer es mostrarle a los demás que hay una verdadera comida que el mundo no conoce. Exacto. Y esa verdadera comida, como Jesús dijo, eso es lo que yo debo decir, la verdadera comida es que otros conozcan a Jesús, que en mí haya un desprendimiento, que yo me enfoque en la necesidad puntual que tenga el hermano, que tenga la hermana, que ahí están, por ejemplo, lugares que tú puedes visitar, donde tú puedes ser de bendición. Ahí están los asilos, ahí están también la parte de los huérfanos. Que tu presencia salga de eso cómodo, que tú puedas reaccionar a esta verdad, que el evangelio que tú estás usando, el que tú entiendes que te funciona, porque nadie se mete contigo, porque es así, porque yo lo creo así. No, ese no es el verdadero evangelio. Ese evangelio se va a encontrar cara a cara con el verdadero evangelio. Aquel que te va a decir en su momento, dime qué tú hiciste con los talentos que yo te di. O sea, ¿dónde está esa reacción? ¿Por qué no me reaccionaste en el momento que te puse esa viuda, te puse esa hermana? Te mostré tanta necesidad y te hiciste el indiferente. Porque creíste que todo se trataba de ti y es todo lo contrario. Se trató de ti para que Jesús viniera a la cruz a morir por ti, pero después de eso te quedaste igual como si nada ha pasado. Cuando yo no reacciono al llamado que tengo, estoy diciendo, Señor, en vano fuiste a la cruz, porque no generó un cambio en mí. El sacrificio en la cruz tiene que generar un cambio de yo desenfocarme de mí y enfocarme en el otro. Y si me enfoco en mí es reconocer qué tan malo soy y qué tanto necesito día a día a Jesús en mi vida. Para llegar a eso hay que caminar mucho, para llegar a un estado de verme como realmente soy.
pensar en el prójimo, yo creo que pudiéramos equivocarnos si lo que estamos haciendo hoy, estamos a través de YouTube o a través de otra plataforma en su momento, que ese es mi servicio a Dios. Entrar a una cabina como esta, con aire acondicionado, estar cómodos, hablar a través de un micrófono, igual que nosotros trabajamos en la radio, y pudiéramos creer que ese es nuestro servicio a Dios. Llenar una agenda. Yo no sé si el tiempo lo ha hecho conmigo. Yo no voy a hablar por Jerry, no voy a hablar por Rowdy, ni por Ruth, ni por ustedes. Voy a hablar por mí. No sé si el tiempo va haciendo que uno madure y el Espíritu Santo te va reenfocando la vida. Yo era un hombre que pasaba todas las semanas predicando en diferentes iglesias. Iba por allá, iba por acá, iba por allá, iba por acá, no descansaba. Una vez mi pastor habló conmigo, yo tuve que detener casi todo, pero para mí fue una gran enseñanza. A la medida que avanza el tiempo me doy cuenta que todo eso es parte como una añadidura, pero al final ese no es mi servicio a Dios. Ese no es mi servicio a Dios, eso es parte del ministerio. Que yo pueda predicar, que yo pueda enseñar a otros. Pero mi gran servicio es donde incluso el sol no puede dar. Es donde las cámaras no pueden entrar. O que yo dejo las cámaras fuera. Jerry mencionaba ahorita los ancianos, las viudas, los jóvenes, bueno, etcétera. Ese es nuestro gran servicio. La gente está necesitando gente que los ame, gente que los busque, gente que se muestre gente de verdad. No gente que tenga el nombre de creyente y que busquemos a través de esta vía, Jerry, llegar a mucha gente. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es llegar a mucha gente. Por ejemplo, a la comunidad tan grande de YouTube. A gente que se puede levantar en la madrugada, como ya nos han dicho, no tienen sueño, ponen el podcast y lo disfrutan. O un programa de radio. Un programa de radio que escuchen a Jerry, me escuchen a mí, o puedan escuchar a radio en su momento. Pero creemos y confundimos que ese es el servicio a Dios. El mismo Señor le dijo ahí al buen samaritano, o hablando del buen samaritano, que el intérprete de la ley para justificarse, le dice al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Pero fíjese que él trata de justificarse. No es otra cosa, es como, está bien, tú me dices a mí que yo tengo que amar a mi prójimo. Ahora, Jerry, ¿cuál es mi prójimo, Jerry? Como que él no lo sabe. Poniéndole ese 4 como a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una trampita. Sí, pero Jesús no se va con el amague. Y ese es el punto cuando justificamos. Pues cuando somos confrontados, eso es lo que hacemos. Nos justificamos, pastor. Sí, Nos justificamos en el sentido de que veo mi tiempo. Mi tiempo es muy limitado. A mí no me entienden. Yo quisiera hacer muchas cosas. Eso es mentira. A ti te pusieran que el día sea 24, te lo ponen que sean 48 y tú vas a hacer lo mismo. El mismo holgazán, el que no hace nada, tú eres infuncional. Reacciona, que tú estás dormido, tú estás mirando que es el mundo que no te entiende. Es que tú has creado una atmósfera que no va a funcionar, aunque te sientas cómodo. Esa comodidad va a ser momentánea. Y va a llegar aquel día que tú tendrás de frente, yo también, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a hablar, ven. ¿Qué tú hiciste en las 24 horas? No, es que pero fue que se nubló, mi hijo, y tú no fuiste a la iglesia. Pero tú viste que se dijo que se necesitaba una ayuda para la hermana y tú tenías en el banco tanto y te mostraste la indiferente. Dinero para adelante. Ahí está el asunto. Pero, entonces, son preguntas que a veces uno siente que nunca se van a hacer. Ahí hay un cuestionario, en el cielo hay un cuestionario de tantas preguntas que sería bueno que es como cuando, en mi caso, yo he ido a muchas entrevistas de trabajo y un amigo me dijo, mira, consíguete las 15 o las 25 preguntas que pueden salir en la entrevista para que vaya fogueado. Y yo agarré, pam. Oye, me funcionó. Me acuerdo que fui a una entrevista. Dígame esto. ¿Y cómo se define, por ejemplo, esto y esto? Ahora, lo que entrevistan deberían actualizarse, porque bárbaro, no va con un chivito ahí. Son como esas preguntas, pero allí en el cielo no van a haber ciertas preguntas. La pregunta que te van a hacer a ti es ese recuerdo de ese momento que tú pasaste por alto, el ayudar a alguien,
aquella anciana que necesitaba una medicina y tú te mostraste indiferente. Aquel hombre que necesitaba un medicamento o necesitaba esos 1,000 pesos para pagar una receta o para completar la casa y tú te mostraste diferente, indiferente. Mire esta cosita, señor Tapia. Johnny Tapia. ¿Ustedes saben quién es Johnny Tapia? Ni idea. ¿Ustedes saben quién es Johnny Tapia? No. Bad Boys. Oye, ahora. Su santísimo. Así no le vamos a ganar a Cuba, ¿no? Me acordé de esa película. Dios mío, está el café. Cristo dijo. No, hoy. Pero tráigame el café para acá. Hoy entre... Ábralo para que se vean que es de verdad y que hay humo. No, pero porque a veces creen que eso es agua. No, mire, mira. Míralo ahí. Fue captado. Mire, entre Rowdy, usted... Oiga, me gastaron el café. Oiga, ¿cómo suena eso? Wow. Y eso que no es un refresco. Susan, sí. Ya se acabó. ¿Ustedes quieren café? Se acabó. Lo siento. Vayan al supermercado. Compren el suyo que se acabó. Lo siento. Jesús le dijo al intérprete de la ley que quería engañarlo. Le dijo, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Oiga, qué contraste. Oiga el contraste que pone Jesús de Jerusalén a Jericó. Los que conocen un poquito de geografía y de creencias y demás, saben que la gente de Jerusalén no estaba como muy conforme. Y él descendía a Jericó y dice la Biblia que él cayó en manos de ladrones. Mamacita. Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. ¿Qué pasa con esto? Entonces vamos a sacar la iglesia a la calle. Dice el texto que un sacerdote pasaba por aquel camino y viéndole pasó de largo. Fíjese que ni siquiera dice el texto que el sacerdote iba de camino a Jericó. No, el ciudadano iba de camino a Jericó. Y hay que decir que como en estos tiempos también, en Jerusalén, en esas tierras, había muchos ladrones. Muchos ladrones. Este hombre caminando normal es asaltado, es golpeado, dejado como muerto. Y el sacerdote que descendía por ese camino, estamos hablando del pastor de la iglesia. Estamos hablando del ministro de la iglesia. Pasa por el lugar y dice Jesús que ese ministro pasa de largo. El ministro. Sí. Posiblemente ese sacerdote venía de oficiar algo en el templo. Tremendo, ¿eh? Posiblemente el sacerdote venía de consagrarse al Señor. Pero al verlo, fíjense que no dice que lo ignoró, que no lo vio. Que no lo vio, sencillamente, bueno, wow, se me pasó. Y había una gente tirada ahí. No, él vio a la persona que estaba como muerta, estaba herida, tirada ahí. Cierto. Sí. Y el sacerdote no quiso contaminarse porque ahí vamos a la parte de la ley. ¿Qué hacían los sacerdotes y qué hacían igual los fariseos? Que subían las leyes de Dios a un nivel que Dios mismo no había dicho. Por eso Jesús tenía problemas con los fariseos, porque Jesús dijo, no, pero ¿qué es lo que tú lees en la palabra? Le dijo a ese intérprete de la ley, ¿qué es lo que tú estás leyendo? Ama al Señor y ama a tu prójimo. Ya listo, papa, no tiene que hacer más nada para que tengas la vida eterna. Ahí nosotros entraríamos, Jerry, en la concepción de si salvo siempre salvo, de que si tal cosa, etc. El Señor dice, tú quieres heredar la vida eterna, ámame a mí y ama a tu prójimo. Le llegó a Adán ahí mismo. No me puedes amar a mí y despreciar a tu prójimo. Cierto. Es tan así, viejo, que a veces somos clasistas nosotros y entendemos que a este sí, a este no. Nos volvemos esos inquisidores en momentos de juzgar. Condenamos a uno y condenamos al otro. Y el Señor lo que quiere es que la primera opción que tengamos en el verdadero evangelio es misericordia. Claro. Pasión, amor por el prójimo. Pero lo que sale en una necesidad puntual es todo lo contrario. Ay, yo, espérate. Y si está enferma, no. Jesús fue muy puntual cuando había necesidad. Se identificaba y no era que él era de lejito,
¿A dónde que está la situación? Él iba y resolvía. Usted no es Jesús. No, usted no es Jesús, pero por lo menos no se muestre tan frío a la hora de una necesidad. Cuando usted ve a alguien que necesita su ayuda, no se vuelva frío. No diga esto es para esto. Dice la Biblia que hagamos el bien y malo de la familia de la fe. Ahora, eso no quiere decir que usted no haga el bien al otro. Dice, si te va a hacer bueno, pero mayormente te está diciendo que hay que identificarse con aquellos. Si usted sabe que por donde usted vive hay una señora que tiene alguna necesidad, eso duele. Eso, señores, y de verdad es como que podamos reaccionar a esta verdad. Esa persona muriéndose, que está a unos cuantos metros de usted y usted no es capaz ni de ir a orar por esa persona, y usted sabiendo que son de escasos recursos, que para poderle operar o sacarla de la clínica o el hospital, tuvieron que reunir entre muchos para poder sacarle. Jerry, una pregunta. Maestro, ¿usted qué maestro? No, wow. No un gacho como ese. No un gacho, tranquilo. ¿Tendría Dios que hacer que vuelvan a perseguirnos a nosotros para expandir el evangelio y servirle a la gente? Tendremos que primero, pastor, yo creo que tener un encuentro, es como sentarnos en la mesa, así como estamos, y entender que el evangelio, ese camino que está tomando es un camino tan incorrecto y tan absurdo. Jesucristo. Porque en sí, Dios lo que tiene que hacer, lo está haciendo. ¿Y qué el Señor está haciendo? Para aquellos que están mostrándose indiferentes, el Señor está haciendo este tipo de programa como nosotros, para que aquellos puedan reaccionar. Pero usted, amado, que está mirando que esa persona está necesitando su oración, que usted se identifique, haga el bien también a ellos. Claro, y que usted, por ejemplo, usted sabe que usted tiene algo y acérquese al pastor, acérquese a un líder. Pastor, ¿qué se necesita en la iglesia? Bueno, mira, hay esto, mire, pues eso, agarre eso. Si a usted no le gusta que se publique, dígaselo, pastor, mire, esto entre nosotros, calladito ahí. Pero accione, el evangelio es accionar, es despertar esas cosas que están dormidas. Visite, haga diálogo. ¿Quién es el que está enferma? Fulanita, Juanita, se internó, la operaron. Que no puede ser que sean los incrédulos, que sean los que estén visitando directamente a esa persona primero que usted, y que usted se muestre indiferente. ¿Qué evangelio que usted está haciendo? El evangelio es eso. Dice que es mejor estar en la casa del luto. Cuando la gente está así, claro, con situación, usted puede hacer grandes cosas. Así lo haría Jesús en su momento y lo hizo. Entonces, que imitemos, como usted citaba al principio, mi evangelio, que tu evangelio, que el evangelio de Jesús pueda consumir tu evangelio rancio que tú tienes, que aplaste directamente el verdadero evangelio, que aplaste ese evangelio, que no funciona. Al final, tu evangelio, el que tú estás mirando, es un evangelio que ni a ti te va a salvar. Eso es así, eso es así. Bueno, para cerrar, el último ejemplo que Jesús pone en la parábola, y entraríamos, yo creo que es un tema que hay que seguir y seguir insistiendo. Entraríamos en esa parte que Jerry desarrollaba sobre el sacrificio nuestro, porque fue lo que hizo el samaritano. El Señor dijo que había un levita que también pasó por el mismo sitio. El mismo escenario, pastor. El mismo escenario. Primero era el sacerdote. Estamos hablando del teólogo, estamos hablando del pastor, estamos hablando del maestro, estamos hablando del que conoce, se supone que conoce a Dios, que no creo que lo conociera a Dios. Jesús lo dijo. Si tú no amas, no has conocido quién es Dios, porque Dios es amor. Y el levita, estamos hablando del cantor, estamos hablando del que ayuda en la iglesia, del que toca, si pudiéramos decirle. Que debería ser lo más sensible al ver dicha situación, ¿eh? Debería. Hay una canción incluso de Marcos Vidal que habla de esto, Parábola se llama, que es justamente la misma parábola, pero en tema moderno. Él dice en la canción que un pastor iba de camino
a la iglesia, pero discutiendo con su mujer para no perder su autoridad. Wow. Y vio, parece que le pareció ver algo rojo tirado en la acera, pero siguió derecho. Entonces él dice, más tarde, el líder de alabanza también apareció. Iba con su piano, iba con su atril y todo. Vio algo y siguió. Pero un gitano que pasaba por ahí, entonces fue movido a misericordia. De eso se trata el evangelio. De eso se trata el evangelio, de la misericordia. No de lo mucho que yo haga para Dios dentro del templo, porque Jesús no dijo, y fue uno que fue al templo y tenía una necesidad, el pastor lo vio en el templo, lo ignoró. Jesús dijo, es para afuera. Tienen que sacar el servicio hacia afuera. Al final, ese es el verdadero evangelio. Para Jerry Seed, Luis Fernández, un inmenso placer. Señores, gracias de todo corazón. No se olviden de darle me gusta, compartir también esta parte. Sería de mucha bendición. Gracias y paz. Dios le bendiga.